Hola amigos, ¿cómo están? Jonathan Vergara por acá y estamos dando comienzo al quinto capítulo del programa A lo Amigo, que se me olvidaba mencionar que se llama así. Y hoy día me encuentro junto a Igor Bravo, dueño de la empresa Geosinergia. Aprovecho de agradecerte de haber tenido tan buena recepción de esta idea loca que se nos ocurrió, pero en tu caso ya estáis súper acostumbrado a este tipo de cosas, así que muchas gracias. ¿Cómo estás, Igor? Bien, muy bien. ¿Esa es la verdad? No, es la verdad final de año, agotadísimo. Todos los fines de año son agotadores, pero contento. Sí, fines de año, cierre de año es fatal. Nosotros cerramos ahora, mañana, el viernes, si no me equivoco, cerramos ya, porque ya para vivir las fiestas tranquilo. Igor, primero, ¿qué hace Geosinergia? A ver. Es muy grande. Sí, no, es que voy a tratar de simplificarlo. Geosinergia es una empresa que nosotros nos preocupamos de... Somos equivalentes a los tecnólogos médicos, pero con entrega de análisis, porque finalmente el tecnólogo médico toma las muestras del cuerpo, ¿no es cierto? Y en base a eso hay a veces una opinión técnica que dice cómo está el estatus del paciente. Lo mismo hacemos nosotros, somos equivalentes a los tecnólogos médicos, pero dentro, en términos coloquiales, para que se entienda en lo que nosotros trabajamos, en términos de infraestructura, entiéndase por edificios, túneles, qué sé yo, caminos, taludes, minería, obras de metro y otras cosas más. Edificios, en general, la salud estructural, se le llama otro comportamiento de un edificio, y nosotros colocamos sensores y además de eso determinamos cuál es el estatus, si está algo bien, si está algo mal, si está con cáncer, si está con diabetes, y le informamos todo esto a empresas de diseño, y finalmente los que dicen, a ver, ¿sabes qué más? Aquí hay que hacer una intervención grande, o aquí necesitan una aspirina, o este paciente está bien. Ya. Entonces nuestra condición es ver eso, tanto a nivel de minería, en todas sus áreas, hasta las obras civiles dentro de la ciudad, y estamos muy inmersos en la ciudad, en la vida del ciudadano hoy día, pero nacimos en el área minera, ese fue nuestro origen. Bueno, acá por lo menos en Chile, yo siempre menciono aquí mucho Chile porque, como te decía adelante, nos ven desde España incluso hartas visualizaciones. Así que menciono eso. Te lo comenté muy brevemente, pero a nosotros nos interesa mucho el conocer el por qué nace una empresa, que rara vez alguien habla de eso. Ya, yo te comenté breve que no quiero alargarme en eso acá porque lo hice en la primera entrevista, pero normalmente en una empresa toda la gente sabe qué hace la empresa. Eso es lo normal, y deberían saberlo. El cómo también, la mayoría también lo sabe, pero el por qué lo hacen es súper difícil de encontrar. Normalmente la gente es como un pollo sin cabeza, como que sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cuál es la razón de que hay de atrás para hacer eso. Entonces, y eso normalmente el dueño, el que originó todo, el que tiene esa y que lo traspasa después, debería traspasarlo después el resto. Entonces ahí viene la pregunta del meollo. ¿Por qué existe Geosinergia? ¿Cómo nace? Sí, no sé si cómo nace o por qué, o la mezcla completa. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Nace, o sea, el por qué es porque hay una área, a ver, nosotros trabajamos principalmente en minería, y de ahí me voy a obras civiles. Y en minería lo que se hace en general, se busca un mineral, se rompe cerro para poder, ¿cuánto se llama?, extraer esto, y tú al romper quebras el equilibrio de todo lo que es la mecánica de los materiales. Entonces se te puede producir una condición que tú tienes que lidiar, no puedes sacar infinito. O sea, tú dices, yo voy a parar un talud 20 grados, 30, 40, 50 o 100 grados. A 100 grados todo se te cae. Entonces no, hay un límite para atrás, que los diseñadores, las empresas de diseño son especialistas en eso. Sin embargo, nosotros medimos que esos niveles sean acordes.
O en otros casos, por decir algo, hay el primer caso, me recuerdo, Minera Escondida, cuando recién estaba partiendo, ellos planteaban un ángulo de talud, tanto. Entonces, y no podían cambiar por diseño, pero a alguien se le ocurrió, creo que fue en la época de Diego Hernández, que es muy buen profesional, el principal de BHP, evaluaron que parar un grado de Minera Escondida significaba un ingreso adicional de $200 millones. No te creo. Pero al parar un grado tú aumentas el riesgo. Ah. Y al aumentar el riesgo tú te expones a que algo falle. Entonces la única forma es controlar el riesgo. Entonces, así como eso, nosotros dijimos, ok, ¿cómo podemos controlar esto? Y para controlar ese riesgo probablemente se invierta $1 millón en sistemas de control, o 2 millones, pero se ganan 200, 198, es a cuenta, ¿no? Y ahí se trabaja con riesgo controlado. Entonces nosotros ayudamos que las empresas optimicen sus ángulos de taludes, las que son de obras open pit, o las que son en caserones grandes que hay dentro, no pueden ser infinitos, a cierta altura se caen. Entonces están de este tamaño, por ejemplo, y tienen que extenderse a este tamaño, aumentan el riesgo. Y nosotros controlamos que ese riesgo no implique que va a colapsar. Sí sepamos que tenemos controladas las variables que controlan la estabilidad de esa nueva condición. Y teniendo un riesgo controlado se puede hacer mucho. Ese a nivel de minería. A nivel de obras civiles, claro, estamos interviniendo la ciudad en forma constante y continua. Estamos haciendo líneas de metro, túneles grandes dentro de la obra, tuneleras que estamos hoy día. Toda esa etapa nosotros estamos hoy día. Y estamos cambiando la condición de equilibrio de la ciudad, pero tenemos gente dentro. Y peor aún, después que se construye esto, tenemos que circular por ello y la gente se tiene que sentir segura y tienen que haber controles para que esté seguro y esté estable y no de pronto se colapse o un puente se colapse y no se vea, porque ahí pasa gente. Ahí el riesgo siendo igual, pero la consecuencia es mayor, porque estamos frente a mucha gente más expuesta en todo momento. Entonces, de alguna forma, las obras civiles, cuando tienen su año, empiezan algunas a colapsar. Y así como vemos hoy día que empiezan a derribar edificios porque ya son muy antiguos o porque ya están en una condición de inestabilidad, nosotros hacemos que medimos y colocamos muchos sensores, cosa que se entienda de que está estable o no está estable, o que esto está bien o está mal, o definitivamente esto hay que botarlo porque va a colapsar. Entonces, esa es la razón de la cual, por qué nosotros existimos, porque tanto en minería, que este es un país muy minero, tanto en obras civiles, que tenemos muchas obras civiles de mucha importancia, hay mucho que decir, hay mucho que controlar y tienen que hacerlo empresas especialistas. Entonces, en el fondo, el nivel es muy alto, entonces el que quiera entrar a este nivel tiene que tener un nivel alto porque el mercado ya lo entiende y lo comprende así. No puede ser bajo, no puede ser medio, no existe ahí algo que yo voy a tirarme a este rubro porque sí. No, el mercado reconoce empresas con altos niveles y la demanda. Súper fuerte el porqué, la razón de estar. Me dejaste impactado. Igor, ¿cuántos años lleva la geosinergia? 22 años. 22 años. Ah, ya, es un buen reto. O sea, las canas son reales. Son una suma de muchos proyectos. Una vez un jefe de proyecto de Codelco me dijo que ellos valoraban mucho. Mientras más canas tuviera una persona, más profesionales, más conocimiento tiene de todo. Porque minería es todo un mundo. Un monstruo. Igor, en estos 22 años hay una historia. Esa historia nosotros siempre dejamos que los clientes la cuenten como quieran, porque el que la vive la cuenta a su manera. Me interesaría mucho saber cómo ha sido la historia desde, no sé si desde el origen, desde donde tú quieras, pero la idea es contar algunos proyectos o hitos que marcaron la empresa o te marcaron a ti como profesional, pero que te inflan el pecho. ¿Cachai? ¿Qué ha pasado en estos 22 años que tú digas, oye, mira, esto yo quiero contarlo? Ya. A ver, hay varios hitos, pero me voy a centrar en unos pocos. Espero ser breve. ¿Ya?
Eh, 10 horas después vamos a estar. pero espero ser breve. No, pero tenemos mucho tiempo. Llevábamos Si quieres. como 5 años de, a ver, 5 años, sí, 5 años de existencia, no más que eso. Siempre uno sabía que cuando se arman las empresas, la empresa en el año 1 o 2 pueden ir colapsando, pero cuando ya van pasando los años 5, significa que ya eres parte del mercado. Al principio aparecen las barreras de mercado, todo lo que tú quieras. Pero justo en el año 5 ocurre un evento. Y que sumémosle disculpa que a nadie le enseñan a cómo hacer una empresa, Nada. cómo llevarla. Acá en Chile por lo menos pasa de que abrir una empresa es así. Te metí a internet, Sí, tenés pero- root, pero llevarla Otra es, cosa. es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. De hecho, yo jamás pensé estar aquí. Cacho. Yo quería ser un profesional que me gustaba lo que yo hacía. Excelente. Así que. Quería pero estoy estar acá. tranquilo. Estar tranquilo. Estaría sin cana. Yo inicié un posgrado de mecánica de roca que se inició, partía en Chile, terminado en Australia. Me puse a hacer ese posgrado y cuando iba a empezar ese posgrado ocurre un colapso con unos colegas de Chuquicamata. Ocurre un colapso de una estación de transferencia. ¿Qué significaba eso? Que el Open Pit de Chuquicamata es grande, tremendo grande, 4,3 kilómetros de largo por 3,2 de ancho y con 1 kilómetro de profundidad. Entonces, un camión que vaya desde el fondo y que a la velocidad que andan, muy bajo, son kilómetros y kilómetros para poder sacar el mineral arriba y ya era inviable. Entonces se hizo una estación de transferencia, que significaba que había un túnel por aquí, tiraba con correa, o sea, tiraban el mineral ahí a medio talud, chancaban el mineral, lo tiraban por una correa transportadora, una estación de transferencia y hacia afuera. Entonces se ahorraban toda la vuelta. Y fue muy buen proyecto. Sin embargo, esa estación de transferencia colapsó, estando en ese proceso. ¿Por qué? Porque justo un ramo lo hicimos en Chuquicamata, y estábamos en Calama, y los 4 profesionales que eran de Chuquicamata no llegaron. Y como no llegaron, dijimos, ¿qué pasó? No, parece que pasó algo con la estación de transferencia. Y nosotros dijimos, bueno, no sé qué será, ya sabíamos lo que era, pero claro, había colapsado. ¿Cuál fue el problema? Que Chuquicamata, como Codelco, es el sueldo de Chile. Con eso se vive el Estado. Y en ese momento paralizó toda la producción Chuquicamata. Y ellos pasaba por esa estación de transferencia 190.000 toneladas por día de mineral. O sea, un monstruo. Entendiendo que hoy día Teniente, que es muy grande, está tirando como entre 120, 140.000 toneladas al día. O sea, 190.000 toneladas son monstruos. Y hartos años atrás también. Y harto años atrás. Entonces, se colapsó, tiene repercusiones, porque del Estado repercutió en el Senado. Dijeron, oye, el sueldo de Chile paró, ¿qué pasó aquí? Entonces, claro, la gente están en su tema. Nosotros seguimos con nuestras clases. No, llegaron el día lunes, fue un domingo en la noche, en la madrugada. No hubo lesionados, a Dios gracias. Sin embargo, en esa excavación a mí me pidieron si podía ayudarlo, y yo estaba pendiente de mi estudio, no podía, tampoco había mencionado la magnitud porque estaba pendiente de mi estudio. Y un día sábado les dije lo podía ayudar porque estaba con clase hasta el viernes. Los fui a ayudar, fuimos a ver, y claro, lo que pudimos detectar, que ya lo sabíamos, y probablemente era el por qué estamos acá también. Voy a responder algo al anterior. Que ninguna escuela de ingeniería, ninguna tenía ni enseñaba este tipo de herramientas, ni siquiera de obras civiles, ni siquiera de minería. Entonces eran unas herramientas que eran por hobby, porque a mí me encanta la electrónica, la electricidad, siendo que soy minero, y este es un área muy atractiva, por eso me metí a esta área, me gustaba mucho, me encanta la mecánica. Entonces tiene mucho mecánica esto. Y resulta que es cuando vimos la poca instrumentación que había. La instrumentación, la primera lectura que decía es que hay 3 etapas de construcción en una excavación cualquiera, subterránea, grande, lo que sea. Primero la etapa de excavación, que puede durar 1 o 2 años. Después la etapa de montaje puede durar 1 año también. Y después la parte operativa, que puede durar 20 años. Entonces, ¿qué resultó? Que cuando tú ves los indicadores de estabilidad de todos estos sensores, tienen que estar
en la primera etapa tienen que estar, porque hay una excavación, ¿no es cierto? Se inestabilizan y después termina la excavación, se empiezan a estabilizar y de repente se estabilizan. Después viene la etapa de montaje, tiene que seguir estabilizando porque ya dejaste de construir. Y finalmente aquí tiene que entregarse estable la excavación de todo punto de vista, de cargas, de deformaciones, de tensiones. De todo punto de vista tiene que estar estable porque aquí siempre todos los indicadores deben estar estables, si no colapsa en operación, que fue lo que le ocurrió. Y al ver las gráficas nos dimos cuenta que nunca estuvieron estables en la parte constructiva, nunca estuvieron estables en la etapa de montaje y menos en la etapa constructiva. Entonces colapsó y siempre dijo, la excavación habla, como el cuerpo habla y los sensores muestran esto. Y todo momento decía, voy a colapsar, no me la puedo, voy a colapsar. Pero no estaba la experiencia, porque no estaba la formación. Y simplemente instalaron sensores y lo dejaron funcionando, pero nadie vio y miró y dijo, oye, ¿qué está pasando acá? Y nosotros cuando lo vimos dijimos, oye, pero si esto siempre estuvo inestable. Es más, esto colapsó en julio. El año pasado, como el año pasado, en noviembre del año pasado le dijimos, la excavación dijo, ya no doy más, voy a colapsar, no doy más, y yo me muero y un gusto haberlos conocido, y se cayó. Entonces, siempre habló por los sensores. ¿Y cómo decían? Pues nosotros sabíamos, y no sabían porque no tenían formación. Nosotros tampoco teníamos la formación, pero nos preocupábamos de ir a Europa, de recorrer obras civiles, de recorrer toda la experiencia que tenían en todos esos países, en Austria, en Italia, y recorrer en Suiza también, ver qué es lo que había allá, y nos dimos cuenta que habían herramientas de obras civiles que eran aplicables a la minería, y las entendíamos bien. Entonces, ¿qué generó eso? Que empezamos a apoyar en forma constante ahí en recuperar esta excavación y generamos un nuevo sistema de monitoreo, pero tuvimos que enseñarle, entrenar a la gente, decirle cómo ver. Y aparte de eso, hay algo súper simpático que salió ahí, que esta excavación colapsó y tiene falla. Entonces, siempre cuando tú construyes tienes un criterio de falla que es de construcción. Pero algo que colapsa no se vuelve a ocupar porque falló. Acá había que recuperarlo y buscar criterio post falla, y no existía. Entonces, como no existía criterio post falla, dijeron, ¿qué hacemos acá? Bueno, hay que ver el criterio post falla. Yo ya ahí me había ido a Australia ya. Estaba terminando mi posgrado, y a la vuelta nos preguntaron qué podíamos hacer para ver los criterios post falla porque no había encontrado. Y como no lo había, y la herramienta, ahí tuve un profesor, Chris Windsor, que muy bueno, un inglés, que no usaba nada de computador, sino que puro lápiz. Fue fantástico, genial. Y quedaron muchos conocimientos internalizados, y con esas herramientas de Chris, dije, pero el criterio post falla es simple, no es nada complejo. Y generamos los criterios post falla, sin darnos cuenta que al no haber criterios post falla en el mercado en general, estos eran los primeros criterios post falla existentes en el mercado. Entonces, lo que hicimos, generamos el criterio post falla. Y hoy día están siendo aplicados en toda la minería en Chile, y ya se está desplayando a nivel mundial también, pero nacieron acá, a raíz de este. Entonces, como experiencia fue buenísimo. La pérdida igual de Codelco fueron 1.380 millones de dólares por ese colapso, pero nosotros levantamos esa excavación y después quedó operativa y seguimos operando con riesgo. ¿Por qué? Porque se hizo una excavación a nivel de, ¿cuánto se llama? Estas centrales nucleares, o sea, se colocaron muchos pernos, muchos cables, una cantidad, todo lo que había en el mercado se puso ahí para que no colapsara, porque por ahí iba a pasar toda la producción. Y cuando pusimos todos los sensores, todos decían que igual va a colapsar. Entonces la pregunta era, ¿cuándo? Y nos dijeron, necesitamos 5 o 7 años, perfecto. Vimos la proyección, da, perfecto. Por las pendientes, porque tenemos niveles. Dijimos, sí da, perfecto. Y como da, se tuvo que ir a explicar al Congreso de por qué daba, y dijeron, ok, perfecto, todos quedamos tranquilos. El problema, porque venía un proyecto subterráneo, el que está hoy día, y no estaba en ese momento. Chuqui subterráneo. ¿Y qué pasó? Que en un momento dijeron, oye, se nos atrasó el proyecto Chuquicamata. ¿Alcanza? No alcanza. Alternativa,
pongamos más elementos de reforzamiento, de alguna forma tú tienes un nivel de acá, ¿no es cierto? Tú dices que yo quiero que dure hasta acá, entonces este va hasta aquí la pendiente, porque este es mi nivel máximo. Y esta es la pendiente de formación que tenía, y de carga, y de todas las solicitaciones que tenía el macizo. Y la única alternativa era bajando la pendiente, no había otra. Entonces, al poner más elementos, bajamos la pendiente, extendemos el plazo y cumplíamos con el proyecto. Y así fue como se continuó trabajando. Ese es uno de los principales que generó como un año que estuvimos, un año en fracción trabajando con eso, pero fue la base para que la minería en general nos reconociera en ese campo y nos empezó a entregar grandes excavaciones que empezaron a ver en Teniente, en Andina y en otros proyectos grandes, en confianza, por esa experiencia. Y aplicamos los criterios, aplicamos los diseños, los modelos, y ahí empezamos ahí tuvimos una expansión. Ahí fue el clic de crecimiento de Geoclinic. Siempre hay algo, esos hitos que son, pero con fuego. Yo no sé qué más vaya a contar después de eso, la verdad. Yo quedé impactado ya. Bueno, y viene la otra, que justamente estamos en el 2007. ¿La anterior cuándo fue? Esa es 2007, la que te acabo de comentar, 2007. 2007 ya 2008. Y ahí ya van 5 años más o menos. Ya llevamos 5 años. 2002 nacimos. Me acuerdo un 5 de agosto, por una condición particular, yo andaba en Perú, haciendo un trabajo en una mina allá, 2010. Y me informan que quedaron atrapados unos mineros. Entonces había caído una mina y habían quedado atrapados unos mineros. Yo andaba arriba, entonces, y yo dije, ¿qué pasa con esto? Y claro, la gente de Codelco dijo, tenemos que ir a ver cómo rescatarlo y tenemos que meternos con riesgo, porque hay riesgo y no sabemos qué hacer. Y Codelco dijo, el Estado dijo, no lo va a hacer el culpable, que es el dueño de la mina, así que fuera. Si aquí hay muertos, usted sea preso. Así que, ¿quién tenemos alternativa? El brazo armado de minería del Estado y Codelco. Y Codelco dijo, pero acá fuera todo lo demás, yo voy con Geosinergia, porque saben. Así que ahí se fue a la segura. Ahí, como nos conocemos con Codelco, empezamos a ver un plan. Primero hay 2 etapas, búsqueda, porque no sabemos que están ahí. Entonces empezamos a ingresar dentro de la mina, pero dentro de la mina, porque estaba colapsada, teníamos que tener control de riesgo. Y ahí llegamos con escáner, unos que no voy a nombrar, que son muy buenos, que llegamos con tecnología, con cables TDR, con extensómetro, un montón de elementos en superficie, en varios lados, para tener certeza de que a medida que íbamos bajando, porque tú ibas bajando y de repente se te cortaba, porque ahí había colapsado y de ahí para abajo estaban en alguna parte los cuerpos de los mineros, que había que ir a rescatarlos. Que no se sabía nada en ese momento. Nada. Entonces, pero nosotros teníamos que tener certeza que teníamos piso. Y que teníamos piso, ¿por qué? Porque tú cuando vas bajando en rampa, si esto colapsa por acá, de repente tienes una capa cortita y de repente te vas con la capa, que es lo que pasó ahí. Se fue finalmente el colapso. Entonces, empezamos a trabajar ahí, pero yo estando en Perú, dije yo, vayan ustedes mientras, yo regreso. ¿Por qué el 5 de agosto? Porque ese era mi cumpleaños. No lo puedo olvidar. Era el día de mi cumpleaños y yo lo estaba celebrando en una mina allá en Perú, allá en las sierras peruanas, por ahí. En Andaichagua, una mina que está ahí con temas. Problemas geomecánicos, ¿no? Todas las minas tienen problemas de este estilo. Entonces, mientras tanto acá estaban apoyando y después volví y empezamos a apoyar. Hasta que de pronto ya no dábamos más. Tuvimos varios días de búsqueda, no encontrábamos nada. Y de pronto se nos empezó a colapsar el frente, al fondo, donde ya estábamos, y ahí tuvimos que arrancar, literalmente. Y mientras tanto estaban los planes arriba, ¿no? Arriba. Nosotros salimos hacia afuera, ya no era posible ni seguro porque la gente de Teniente son expertos en sistemas de reforzamiento y soporte. No podían armar una cosa grande porque no teníamos elementos, entonces ellos llevábamos mucho madera, roble y todo este tema, durmiente y cosas, armábamos para firmar el cerro y ciertas partes del techo de las excavaciones, y de repente se empezaron a doblar y empezaron a saltar, y ahí tuvimos que arrancar literalmente, dar vuelta a las camionetas y empezaron a colapsar.
Y cuando empezó a colapsar dijimos, no hay más vuelta, fuera, cerramos, no hay forma de ir a buscarlo. Y ahora tenemos que continuar con lo de arriba, buscándolo con los sondajes. Entonces, y ahí teníamos que, peor todavía porque es una excavación que tenía un cráter, una zona de cráter que esa podía colapsar, que no sabíamos, no teníamos conocimiento, pero además teníamos que llegar a esa zona, entonces no podíamos perforar, era como inclinado, pero no podíamos perforar de arriba porque no íbamos, entonces teníamos que perforar de lado, para allá, para tratar de ver dónde estaba. No, fue complejo. Como una trayectoria de bala casi. Súper complejo. Y aparte, piensa un poquito, si tú tiras los sondajes tenían que ir así para apuntarle a algo tan chiquito como era una excavación, asumiendo que la topografía era buena. Me estoy metiendo en otro, no voy a opinar, pero asumiendo que la topografía era buena, en esta parte había una excavación donde estaba el refugio y acá había otro refugio que podía ser, y nosotros teníamos que tratar de llegar allá porque no sabíamos la condición. Si arrancaron podían estar en el refugio y no sabemos, y tirábamos, claro, se tiraban los sondajes y no sabíamos, no dábamos con el tema. Entonces ahí seguimos en el proceso de búsqueda hasta que ya nos cansamos, llevábamos varios días, muchos días, y nos fuimos todos a descansar. Vamos por el fin de semana, un viernes, un sábado, un domingo, y volvemos el lunes. Domingo estaba ahí tranquilo en la iglesia y temprano, y me empezaron los llamados. Parece que están vivos. Y claro, ¿qué había sucedido? Que una de estas barras rompió un lugar y se trabó. Y de pronto empezó a vibrar arriba, a vibrar. Entonces decían, oye, está vibrando está vibrando. Hay algo abajo. Y ahí nosotros dijimos, parece que hay algo, así que hay que devolverse. Se mandó la gente, en distintos medios, vehículos, aviones, todo se fue porque el Estado nos prestaba muchos recursos. Y claro, ese día aparecieron los mineros y ahora hay que rescatarlos. Y esa fue la segunda fase, rescate. Ahora que están ahí, ahora cómo los rescatamos. Entonces ahí Codelco ideó un plan, y para eso cada plan tenía asociado un control de estabilidad. O sea, no vamos a hacer nada que no sea con control de riesgo. Y el control de riesgo teníamos que verlo nosotros con herramientas, con instrumentos geotécnicos, y con toda la experiencia que ya y claro, entonces ahí fue una experiencia, fueron mucho tiempo, no había horario de trabajo, había disposición de trabajo. Y que más encima, el fin último, la meta era muy fuerte, porque Sí. era en el fondo rescatar a personas. Por supuesto. Así que esa fue una experiencia muy buena, porque finalmente ya tuvimos que usar de todo, escaneo, tuvimos que hacer cámaras, porque las cámaras se rompían por tensión, cuando iban en profundidad se cortaban, se nos rompían todos, de todos los proveedores se nos rompían. Y un día nos fuimos a un tipo home center y compramos unas cámaras especiales, compramos elementos y nos fuimos a un pueblo aquí en Curacaví. Nos pasaron el aeródromo y generamos una tensión de un cable ahí del orden de los 800 metros. Los tensionamos completo un cable y sobre eso pusimos cables de comunicación, cámara y otras cosas, y después soltamos porque íbamos a necesitar la tensión. Y esas funcionan súper bien. Y ahí tuvimos todas las mejores imágenes y las más nítidas. De hecho, hay una anécdota ahí. Y es que cuando estábamos haciendo esto, el plan B que finalmente fue el que rescató, porque había un plan A que estaba arriba, un plan B y un plan C, que era acá una de estas de petróleo, grandote, una cuestión que estaba yendo por nuestra. Entre ellas competían en buena lid quién llegaba primero a rescatar a los mineros. Y el plan B se había abandonado porque se había roto el bit y había mucha especulación de que había esto otro dentro, porque no se veía bien, las cámaras no enfocaban bien. Y trajimos esta cámara y cuando enfocamos pudimos distinguir claramente la falla, todo eso, y de ahí las herramientas para rescatar, y rescatamos y liberamos ese plan. Nos demoramos un par de días, liberamos ese plan, que finalmente fue el plan el que llegó y se pudo rescatar. Entonces, una de las cosas que plantea la gente es que la gente, en general los que estaban allá, los mineros y los que estuvimos allá, era que el día de rescate iba a llegar igual. Pero ese día fue por la liberación que hizo
Geosinergia del rescate del plan B y recuperamos ese plan B. Puede haber sido unos días más, unos días menos, no creo, pero puede haber sido cualquier otro día. Pero ese día fue a raíz de las actividades que nosotros hicimos de recuperación de ese plan. Mucha gente trabajó en eso, pero fue también una de las hitos súper importantes y finalmente no resultó ni un minero dañado y pasó a ser medio reality. Se transformó en otra cosa eso. Es que eso te llena de otra manera, po, porque claro, el hito 1, te digo experiencia, estaba ahí jugando en el fondo o en el fondo solucionando un problema que era un problema para el sueldo de Chile, pero aquí en el fondo estábamos hablando de 33 personas, si no me equivoco eran. Sí. Y eso es lo fuerte, po. Entonces el poder haber sido partícipe y haber ayudado de manera activa a ese tema para rescatar a esas 33 personas, yo creo que no veo otro hito así de grande que te llene tanto el pecho, pero súper bueno. No, eso es buenísimo y bonito, man. Pero aparte que nos generó el hecho nos generó otra cosa. Es como actuar en combate, una cosa así, ¿no? Es que tú actúas en emergencia, literal, o sea, donde como esos casos después, nos pasó, ¿cuánto? Menos de un año, y en Australia se quedó ¿cuánto se llama? Un accidente en una mina de carbón. Sí, recuerdo. Grandote, y nos llamaron inmediatamente. De Australia. Sí, nosotros evaluamos muy rápido para darnos cuenta que no había opción. No, porque el ambiente era distinto, era minería, gas grisú, y con gas grisú y esa condición no había ni una posibilidad. Y dijeron, sí, pero tiene que haber alguna, que no hay posibilidad porque cuando hay gas grisú lo que hace es que se incendia, te consume todo el oxígeno. Necesita oxígeno, entonces o las personas mueren por falta de oxígeno o colapsa y seguía encendiéndose. Y claro, ¿qué pasó? Que había que ser realista y finalmente a Australia llegaron y lo sellaron y es un camposanto hoy día, pues no había forma, se dieron cuenta de eso. Después cuando hubo otro tema en Brasil, el primer relave que colapsó es San Marcos, Fundado se llama el relave, y ahí en particular nosotros habíamos estado en una fecha en septiembre del Expo Cibram, tanto exponiendo a la gente de Vale, la principal minera de Brasil, como al Centro Geológico Nacional, explicándole un poco de lo que debían tener en su relave, porque no estimábamos que le faltaban controles. La gente de Brasil nos decían, sí, pero ellos son un cratón, y un cratón es una zona sísmica, o sea, es una zona tan antigua que no genera sismo. Entonces, como no genera sismo, uno dice, sí, pero deberían tener control de aceleraciones. Esto fue en septiembre. Y en noviembre colapsa este relave. Entonces, y era esa mina era de Vale, ¿no es cierto?, nuestro Codelco, y BHP, la principal de metal del mundo. Y nosotros ya estábamos trabajando con BHP en Chile, por lo cual fuimos a apoyar como BHP, y también de Brasil nos llamaron para que fuéramos a apoyar allá porque teníamos la experiencia del rescate minero, a ver qué podíamos hacer. ¿Cuál es el problema? Era que, aparte que había ocurrido el desastre, se fue ese relave, mató mucha gente, teoría 27 personas, dicen que más, ya no voy a hablar de eso, pero el impacto fue tremendo, pero además quedaron dos muros. Este relave era de este tamaño, un tamaño así. Estos de acá eran mucho más grandes y eran dos muros que se fue y le quitó el confinamiento. Entonces, si esto se va, había una ciudad abajo que se llamaba Mariana, y ahí había que evacuar toda la gente ya. Entonces, era un lugar de combate, de guerra. ¿Por qué? Porque nosotros llegábamos y teníamos los helicópteros arriba, teníamos a los militares por todos lados apuntándonos con estas parabolas para ¿cuánto se llama? Para escuchar, para saber qué estábamos escondiendo. No era porque querían saber, nos
nos quitaban los computadores para saber qué información estábamos escondiendo del desastre que estábamos. Y no éramos eso, nada, sino que había que ir a ayudar. Entonces ellos veían que había una maldad, tenían que buscar un culpable porque habían habido hartos muertos y no se sabía la condición. Pero nuestra función era ver la estabilidad, simplemente determinar si esos dos muros eran estables o inestables, porque teoría dijeron se va a colapsar y va a abarcar toda la ciudad mariana. Pasamos con sensores, agarramos un par de sensores, nos fuimos con Francisco Inostroza, un colega muy bueno que tenemos, trabaja con nosotros y trabajamos muy bien con él. Llevamos sensores, todos los que echamos la maleta así, sensores, emergencia, combate. Y llegamos allá y nos pusimos inmediatamente dentro de estos dos elementos y claro, detectamos que estaba estable. Y esa fue la declaración, dijimos, por los sensores que pusimos, está estable, por lo tanto, cuando dijimos estable, descansó Mariana, ya todos empezaron a descansar y había que lamer las heridas, rescatar los cuerpos, empezar a sanar todo esto, pero en ese colapso ellos indicaron que lo que había botado el relave había sido un sismo en 2.3, 2.6, no me acuerdo cuánto, no me acuerdo el valor exacto. Entonces dijimos, pero bueno, ustedes dijeron que no era un cratón y que no había sismo. Entonces, y viendo la explicación y viendo la forma, lo que efectivamente el día que hubo el desastre ese, hubo un sismo. Y para sorpresa de ellos, no nuestra, porque nosotros ya sabíamos mucha sismología. Chile es un país sísmico y de sismo sabemos todo. Tuvimos un 6.5 ahora. Hace poquito. Hace menos de una semana. Nosotros veníamos bajando en un avión y cuando estábamos bajando el avión despegó y estábamos muertos de susto. Sí. Pero para nosotros un 6.5 sí, es como, ya chuta, permiso, salud. No es nada, entonces, como sabemos eso, claro, después del análisis, primero vimos los sensores que tenían y no había ningún indicador de falla. Pero sin embargo, cuando a poco avanzar de este análisis, determinamos que la ruptura del muro generó un 2.6 o 2.3, esa generó el sismo. No es que el sismo lo haya botado. Fue al revés de lo que creían. Al revés. Entonces ahí cambió el paradigma porque dijeron, chuta, vamos a usar acelerógrafo, sismómetro para todo esto, pero se dieron cuenta que el sismo fue el que generó el sismo fue generado por la ruptura. Después, haciendo un análisis de testigos, lo que pudimos determinar fue que esta gente en la hora del almuerzo sentía vibraciones. En la hora del desayuno sentía vibraciones. Previo a este colapso. Y sentía vibraciones, y sentía vibraciones. Y realmente más fuerte, más pequeña. Lo que no sabían era que hay un concepto que se llama reptar, que es cuando una estructura está muy sometida a tensión, empieza a reptar, empieza como una así. Y esto se estaba quebrando. Y cada ruptura era una vibración. Si hubiesen tenido un solo sismógrafo o acelerómetro en superficie, habrían determinado que el hipocentro era exactamente donde ellos estaban y habrían tomado acción. Habría colapsado igual. Pero habrían sacado toda la gente y finalmente el desastre iba a venir igual y no habría pasado todo el desastre que hubo en cuanto a personas. Hubiera sido menos grave. Menos grave, pero iba a ocurrir igual. Y ese fue un hito súper importante porque pudimos determinar el modo de falla también. Porque falló, en el fondo, a una empresa internacional que se demoró harto tiempo, llegó a las mismas conclusiones. Nosotros con temas prácticos ya determinamos temas y ahí se generaron nuevos sistemas. Instalamos una sala de monitoreo, pero muy rápida, en línea, 2 semanas, y hoy día el estándar que tiene Brasil. Brasil tiene salas de monitoreo, pero mucho más grandes, porque ahí quisimos hacer un tema, se pusieron radares, que antes no lo habían en Brasil, nosotros ya teníamos en Chile esa tecnología. Y no es que no estaba en Brasil, pero nunca los relaves, porque el relave es el patio trasero. Sin embargo, ahí determinaron, BHP determinó que los activos principales de todas las minas son los relaves, no es la mina, porque la mina colapsa y se cierra la mina, pero un relave que colapse genera impacto tremendo. Ahí me acuerdo que llevábamos 2 semanas, en 2 semanas habían tomado a los vicepresidentes de cada uno de los grupos mineros, lo habían metido preso y habían tenido que poner $1.000 millones para poder darle libertad. Y el proyecto iba a sumar
cuando nos venimos, el proyecto ya habían $4.000 millones de pérdida. Finalmente, le perdimos la pista cuando había como en 8.000 de restauración. Obviamente, parece que no se aprendió mucho porque después, 4 o 5 años después, previo a la pandemia, colapsó Brumadinho y después hoy día sí se ha aprendido. Pero esa fue una experiencia muy buena porque apoyamos muy bien a Brasil. Ellos no tenían esta experiencia, no sabían cómo actuar en emergencias, no sabían qué hacer. Estaban todos paralizados y no sabían para dónde ir. Nosotros empezamos a dar línea y empezaron a correr y ahí empezó ya a funcionar un sistema. Manuel Rabimán también, trabajamos muy bien con él, estaba por BHP y Manuel nos ayudó también ahí y estuvo también ayudando por parte de BHP con Vale y nosotros apoyando a Manuel y otros grupos que estaban ahí. Y después nos venimos y quedó operando un sistema. Entonces ayudamos de alguna forma a Brasil. Yo creo que son los hitos más importantes, habiendo otros muy importantes, también en Brasil, en Perú, en Chile, pero esos son los, diría, la experiencia entretenida. No sé cómo pueden ser más impactantes los demás, pero impresionante. Yo conocí la historia de los mineros, tuve la suerte ahí de que estuvimos conversando en el evento del MOB en septiembre, si no me equivoco. Caí obviamente en la conversa, conocí mucho más detalle y ese me impactó mucho. No sabía si lo iba a contar ahora o no, pero no, fuerte y finalmente, ¿qué es lo que da de conclusión? Es que es sumamente importante y vital, y no es menor, el controlar, el darse el trabajo para que en el fondo llevar un monitoreo a tiempo. Porque esto no solamente es temas de producción, sino que muchas veces, y la mayoría de las veces, están involucrados vidas de personas. Así que es fuerte la labor que hacen Geosinergia en el día a día. Muy bueno. Ya, de hecho, estoy tan metido con la conversa, con tu historia, que ya se me olvidó qué es lo que venía. Hay uno que te quiero ver, pero en algo súper importante, es que tú, cuando tú tienes conocimiento, tienes que ser responsable. Nosotros tenemos un nivel de conocimiento tan alto de todo este tema que tenemos la responsabilidad de enseñar. Por ejemplo, nosotros nos agrada mucho cuando nos invitan a universidades para ir a mostrarlo a los alumnos de pregrado, de posgrado, civiles y mineros. Nos toca mucho trabajar en obras civiles en Santiago, con distintas universidades. Hacemos unos tópicos para que ellos aprendan el valor de estas herramientas y que puedan entender la cultura, porque no lo hay en la universidad, no lo enseñan. Hoy día la única universidad que enseña esta herramienta a buen nivel es la Universidad de Chile, y la Universidad de Santiago está empezando también con este tema, pero en general son como por iniciativas personales propias de ciertos profesionales que están preocupados de este tema, pero es un tema que deberían abordar las universidades para poder tener este nivel de conocimiento que está, y de hecho está escrito. Nosotros nos hemos preocupado de publicar, pero la responsabilidad que uno tiene es de enseñar. ¿No hay pensado cómo hacer de manera más activa ese traspaso de información? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy básico. Nosotros en Realtec llevamos 4 años trabajando, por ejemplo, con YouTube, que es una plataforma gratuita en general que llega a muchos lados, que obviamente no todo el mundo ve, pero estoy pensando, me acordé de una empresa de BIM, no me acuerdo el nombre, que estaba haciendo algo con la Universidad de Santiago. Inventaron un ramo o un diplomado, creo que fue, para enseñar esto. ¿No han pensado en hacer algo por ahí? Por ejemplo, Codelco se adelantó un poco. Codelco hizo un postítulo para sus profesionales de geomecánica y civiles en estas herramientas. Y sí consideró a la Universidad de Chile, a la MTC, a una empresa de diseño como Arcadis, a Geosinergia en este tema, y se hizo un posgrado el año pasado. Eso lo hemos hecho. Bueno. En Perú tenemos otras iniciativas que estamos haciendo workshops orientados a empresas para que los profesionales de la empresa sepan las herramientas que existen en el mercado y las puedan utilizar, y también sepan interpretarlas y aplicar criterios de estabilidad, criterios, de riesgo controlado y todo ese tema. Ahora Chile, yo creo que vamos a empezar a trabajar con las empresas nuevamente en esa línea, pero ese es como el formar. Tiene que ser
face to face, por ahora. Quizás por canal YouTube, no sé todavía, vamos a evaluarlo. Es un sí, largo camino eso. Me imagino. Es un largo camino, sí. De hecho, hasta llega a ser mala experiencia en algún minuto. Sí. No es, nosotros, a ver, hoy día tenemos hartos suscriptores y todo, y nos va bien, y de hecho este año la rompimos también muy bien. Pero no es muy fregado. YouTube, Google en general es muy fregado. El generar material también, contenido que la gente quiera ver también. Si no eres masivo, básicamente, no es muy buena plataforma YouTube. Entonces, por eso digo que da gustos dulces y gustos amargos. Nosotros llevamos 3 años de gusto amargo y recién ahora, 4 creo que este es el quinto, ya ni me acuerdo ya cuántos años llevamos. Ya ahora ya estamos cosechando el trabajo que hemos hecho de atrás, pero es fregado. Pero sí, yo creo que con universidad y temas de workshop, como decís tú, face to face, es mucho más potente. Y además, yo creo que en esto que es tan especial, tan puntual, tienen que estar con los profesionales idóneos también. Sí. No puede ser algo tampoco tan masivo, porque al final la mayoría de la gente a lo mejor no necesita o no tiene las capacidades para conocer esto. Entonces mejor es dar con las personas idóneas. Así que bien. Los desafíos no te los voy a preguntar porque lo vamos a hablar en los 2 años, cómo te ves tú. Y esta pregunta que te voy a hacer es súper abierta. Si quieres no la responde y pasamos a la siguiente. Y es que, ¿de qué manera Realtec ha sido un aporte o, en general, cómo nos veía a nosotros? ¿Ya? A nosotros esto nos importa harto porque nos gusta que gente que no seamos nosotros mismos cuente algo de nosotros. Lo que sea. De hecho, esto no está preparado, no hay un libreto por debajo, así que... Yo veo que primero para los proyectos que nosotros estamos en obras civiles, en el área civil, nosotros le hemos comprado equipo a ustedes y nos han servido bastante los equipos, pero también yo he visto algunas de las presentaciones que ustedes han hecho y un poquito escapa a nuestro rubro, pero sí el apoyo súper bueno que tiene usted respecto de estas imágenes de radares que van, de esta imagen globales 3D que se hacen, ¿no es cierto?, vía drones y todo eso, es súper buena y muchas veces eso es lo que en obras civiles nosotros tenemos problemas. El otro día nos quisieron demandar por una ruptura de una cañería de gas, lo que implica una cañería de gas. Resulta que la cañería del gas no estaba ahí en los planos. Y a nosotros nos entregaron todos los planos y los que recibió todo este por unos túneles grandes que se están construyendo, dos autopistas grandes que se están construyendo, o sea, hasta arriba en las carreteras, después viene metro y nosotros vamos bajo el metro todavía, o sea, y en una parte para poder colocar unos sensores, no estaban esas cañerías, hubiesen hecho el mapeo con la tecnología de ustedes donde vamos a hacer así, inmediatamente se ve que está. Y claro, finalmente se aplicaron los seguros, pero imagínate hubiese roto esa cañería, hubiese explotado, o sea, nuestra gente habría estado con accidentes. Y repercusiones vitales. Entonces, eso yo creo que le falta más todavía a las obras civiles internalizar esos temas, especialmente en estas obras que tienen que instalar sensores puntuales y decir, oye, ¿habrá o no habrá algo ahí? Y pegar un escaneo, decir, y usted lo hace. Eso nosotros no es parte de nuestro rubro. De hecho, este año para nosotros ha sido el año que más movimiento hemos tenido en el área de GPR, que se llama, que todo lo que es ver qué hay bajo suelo. Pero ha sido impresionante esa cuestión. Nosotros partimos con ellos hace 6 años atrás, más o menos, nos capacitamos en Brasil, me acuerdo, para ver en el fondo qué tuberías hay abajo que no muestran los planos. Esa cuestión este año ha sido full. En Realtec ha sido mucha demanda de esa cuestión. Nosotros tenemos equipos tanto en venta como en arriendo y yo te diría que casi no hay equipos, estamos sobrevendidos. Y por lo mismo que me decís tú, y algo tan simple que parezca el ducto o la tubería en el plano, se pasa. Porque el diseño no es lo mismo que lo que se construye. Falta el tema civil. Eso es vital. Ahora sí, ya estamos en la parte final, así que relájate. Pero no te he visto estresado tampoco, así que es un hombre de televisión ya. Vamos a saludar, primero voy a saludar vamos a mostrar el tema de nuestras gafas. Yo te había comentado antes, pero nosotros este año creamos unas gafas hace muy poco, nos demoramos como
diseñamos, pusimos los colores de nosotros, qué sé yo, que tienen filtro UV y filtro de luz azul. Y ahora ya podemos decir también que todas las ganancias que se generen durante el año 2025 van a ser donadas a un hogar de menores en la Navidad del año 2025, el próximo año, estamos casi a un año. Así que apoyen también esa causa, nunca está de más ayudar y además son bonitas. Saludamos también a la marca Matterport, empresa especializada en temas de levantamientos digitales a través de tours virtuales. Lattice Cloud, que es una plataforma fantástica que nosotros llevamos 12 años buscando, yo en lo personal buscaba ya 12 años buscando algo así, que es una plataforma para visualizar datos geoespaciales de manera online. Que eso hoy día, por lo menos para nosotros, es súper vital. La data que tenemos en cantidad de captura, que creo que fue lo que mencioné justamente ahí en el evento del MOP, es gigante. Estamos hablando de teras y teras. Nosotros al año generamos 70 teras de información, o sea, y eso por debajo. De hecho, ya estamos haciendo respaldo de la información y que poder tener todo eso en línea y que sea uno abrirlo compartiendo un link de WhatsApp, ya eso ya es fenomenal. Así que eso. Igor, ¿cómo te ves tú? ¿O cómo ves tú Geosinergia en 5 años más? ¿Cuáles son esos desafíos que te vas a poner como meta para ver si en algún futuro hacemos la temporada 20 como la Divina Comida? Si es que nos va bien con esto, que yo creo que sí. A ver si nos juntamos de nuevo y ver si llegaste, no llegaste, te desviaste, que es súper natural eso. Pero ¿cuáles son las metas que tienen en un plazo de 3 o 5 años más? ¿Cómo ves tú tu empresa? A ver, primero haciendo y perfeccionando más aún lo que hoy día tenemos. Hay otro tema que tiene que ver con un tema de expansión que estamos haciendo, porque hoy día tenemos un poquito hacia otros lugares. Hoy día tenemos oficinas en Chile, tenemos en Brasil, tenemos en Perú. Tienen autonomía perfectamente cada una de ellas, pero tenemos en vista ahí por lo menos 2 países, uno de habla inglesa y otro por ahí por Europa, que es la cual lo vamos a expandir, particularmente por el tema de crecimiento y por lo que demanda esta disciplina. Hemos hecho trabajo en varias partes del mundo, ¿ya? Te creo. Y varias partes también en Europa y otras cosas. Tenemos mucha relación también con países como España, Barcelona. Ahí tenemos una relación comercial muy buena con un proveedor de allá, muy bueno, y que hicimos un cambio de paradigma a nivel de minería y de obras civiles también. También con Italia, empresas que no tenían presencia en ninguna parte de este continente americano, y hoy día llevamos estos 22 años de relación con ellos. Somos sus principales partners, tanto para los españoles como los italianos a nivel mundial. Tenemos un área de innovación tecnológica, tenemos un área de I+D, y esa área es la que yo veo crecer mucho. Hoy día estamos haciendo tecnología. Cuando digo haciendo tecnología, significa estamos generando conocimiento que es otra cosa, pero generando nuevos sensores y nuevas aplicaciones para la obra civil y para la minería, en la cual estamos generando sensores, estamos vendiendo sensores, y estos mismos canales que tenemos internacionales nos están permitiendo vender en diversas partes del mundo. Buenísimo. Entonces, y en unos casos vamos, entrenamos, y ellos siguen expandiendo los sistemas. En otros casos que no nos dimos cuenta, es casi como la época de los ingleses, los nórdicos, donde tú, aún teniendo competencia, tienes que entenderte con ellos y entender que ellos necesitan de estas nuevas herramientas y que tú no se las puedes negar porque las generaste y tienes que, en buena lid, la tienen que generar ellos y siguen compitiendo contigo, pero siguen y toda esta tecnología, porque te las demanda el mercado, se las tienes que vender y ellos lo aplican porque finalmente resguardan los proyectos. Entonces, cosas culturales. Sí, pero es gratificante eso también, porque al final lo que tú generas, independiente de que sea una competencia, subes un estándar. Entonces, eso yo lo encuentro que es súper gratificante. Tú participaste para que hoy día el estándar sea esto, o sea, de aquí hacia arriba estamos moviendo, y que finalmente, por lo que hablamos en un comienzo, es fundamental, pues es vital que se ocupen las cosas como deben ser.
Bonito. Así que ese es como, y entre medio tenemos una aplicación, tenemos unos software que son de monitoreo que hoy día tienen muchas aplicaciones, los tienen empresas corporativas, o sea, hoy día Codelco la tiene corporativa. Hay empresas como BHP, Anglo American y otras más que también la están utilizando, y varias otras empresas, y en otros países también. Aquí en el cono, en América también están en varios otros países, y esa le estamos dando cada vez más fuerza. Se viene después la etapa de Machine Learning, después se viene la etapa de inteligencia artificial y Big Data, pero eso a paso, porque son palabras que no son tan fáciles de abordar. Uno puede decir muy fácil y simple estas palabras y las quiero, pero no es tan simple, particularmente porque son áreas muy especialistas, y en esta tú tienes que escribir la historia, porque no hay historias. Exacto. Lo que hablamos, no hay historias. Entonces lo que tú vas a ir escribiendo de estos desarrollos tecnológicos, de estos criterios de fallas, de estos criterios para estabilidad, son los que van a ir marcando la ola que va adelante. O sea, tú la vas generando. Entonces, tanto a nivel tecnológico, entendemos que estamos ahí, generamos placas electrónicas de cero, donde se generan, tú desarmas cualquier celular y ves la cantidad de microchips que hay entre medio de ese nivel que se genera. Chile no tiene esa plataforma, tiene algunas cosas para generar ciertas placas y un montón con muchas capas. Podemos comprar todos los chips afuera, los instalamos acá en Chile, pero todavía no tenemos el nivel de generarlo todo acá, así que en algunos casos mandamos a hacer a distintos países, generamos estas placas, generamos microchips y en país distinto las armamos por un tema estratégico y después las generamos como mercado. Y vamos a la versión 1, después la versión 2, 1.2 o 2.2, 2.3 y creciendo, y hay un horizonte tremendo de innovación. Estamos recién haciendo uso de las herramientas del Estado, nos cansamos de no hacerlo, porque siempre hemos generado conocimiento y nunca nos apoyó el Estado, porque generan muchos estamentos que son ridículamente burocráticos, donde finalmente un proyecto se te caía porque la letra no era Times New Roman, tenía que ser Arial, y el fondo no le interesaba porque lo que interesaba que tenía que ser Times New Roman, y al final los proyectos se caían. No, nos cansamos y generamos con nuestros propios recursos todo este conocimiento. Hoy día ya el Estado está mejor, y hoy día ya entienden de que las cosas deforman, tienen que arreglarlas y se van al fondo, y si esto genera mejora en todo aspecto, lo hacemos. Y en ese aspecto estamos apuntando a optimizaciones de agua, un bien tan tremendo. Estamos trabajando con profesionales de altísimo nivel, a nivel geofísico, estructural, geomecánico, de distintas escuelas, de distintas universidades, y se están generando conocimientos con sensores y equipos que son de lo último, que existen en el mercado, pero que no sabían que podían aplicarse, y con nuevas tecnologías que generamos para que el mercado las pueda evaluar y mejorar su condición de estabilidad y su condición de seguridad. Así que eso es como nos vemos. Yo de verdad espero que todos esos sueños, esos desarrollos se cumplen y sean bien para bien, porque, o sea, son para bien, pero en el fondo se logren porque tienen un beneficio a nivel humanitario, a nivel para todos. Así que vamos a ver si después repetimos esto en algunos años más, ya con más canas. En una de esas ya yo voy a tener canas. Así que vamos a verlo. Espero que sí. Ya, para dar cierre a esto, ¿dónde encontramos a Geosinergia? Que yo me imagino que son las páginas web, es lo principal. ¿La Geosinergia tiene una página .com en general para todos los países? Ya. Sí, tiene una .com, tiene .cl, .pe, pero al final todas rebotan a la misma. Perfecto. .com. Ya, impecable. Bueno, ahí los vamos a dejar en el video. Ahí Fernanda ya no me estaba tomando en cuenta ya. Va a bajarlo ahí en el video. Y tenemos unos regalitos para ti que también te trajimos. Aprovechamos de darlos también en cámara para que después no creas que te los vamos a quitar. Algunos regalitos corporativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Regalitos de las marcas. Y si no me equivoco, estas mismas. Y estas mismas también. Muy amable. Not Blue, que así lo pusimos, son tuyas, ¿ya? No tienes que coger una, sino que son las dos tuyas. No, agradecido. Así que muchas gracias por tu tiempo, Igor. Yo sé que eres una persona sumamente ocupada, de hecho me siento honrado que nos hayas recibido.
De todo corazón te lo agradezco y de verdad espero que les siga yendo así de bien. Porque yo te conozco, yo creo que tú no me acordáis, pero yo te conozco hace 10 años atrás y el Geosinergia de hace 10 años atrás no era nada que ver a lo que es de ahora y muy probablemente en 5 o 10 años más va a ser otra cosa. Así que mis mejores deseos y muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, muy entretenido, muy cómodo. No me pregunten mucho porque me gusta hablar de lo que me gusta. Esto me encanta, me fascina. Se nota. Pero también me encanta mucho el que tú generes conocimiento. O sea, y se difunda. Y claro, pero esa es la frontera del conocimiento. Cuando tú mueves cuando tú generas la frontera del conocimiento, cuando la mueves, le estás haciendo aporte a la humanidad. Y eso estamos en un constante, continuo, entre porrazo, pararse, caerse y seguir adelante, es parte de la vida. No todo es felicidad, hemos pasado por el desierto también, pero aquí estamos. Oye, me hace sentir feliz, Igor. Ya, eso, Igor. Así Gracias. que muchas gracias a ti, gracias a todos y Gracias. nos vemos en otro capítulo. ¿Y ahora? ¿Le pusiste a grabar? Sí. Ah, ya. Ah, y Por favor, Jonathan. suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan, activen la campanita y dejen sus comentarios, síganos en las redes sociales, página web y en todos lados donde nos encuentran. Así que ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el sexto capítulo. Ya. Que estén bien, chao, chao. Chao.